Bueno, muchas gracias entonces por seguir participando de este debate. Entonces continuamos. Para efectos de esta segunda parte del debate, nos encontramos en la Escuela Superior de Administración Pública y esta segunda parte entonces se va a enlazar con el escenario de posconflicto y la implementación del acuerdo de paz. Lógicamente, ustedes candidatos deben saber que el acuerdo de paz se produjo a raíz de constantes conflictos con grupos armados, como bien saben, y esto pues generó una negociación. Lógicamente estoy hablando en rasgos generales, una negociación con el entonces gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, y asimismo se generó un acuerdo pactado con el grupo guerrillero de las FARC. Entonces, para ir contextualizando un poco el tema, el Centro de Memoria Histórica permite evidenciar unas dimensiones o unos elementos de modalidades de violencia que se generaron a partir de la creación de este grupo guerrillero de las FARC, más específicamente hacia mediados del siglo XX, fue cuando se produjo a raíz de las autodefensas que desde 1950 estas venían ejerciendo, y producto de estas, hacia 1966 se dio cuenta de el crecimiento y asimismo de la creación del grupo de las FARC. Entonces se identifican unas modalidades de violencia, y asimismo estas dinámicas fueron causando impacto a nivel rural y a nivel urbano. Entonces lógicamente estas consecuencias pues dan actualmente en un escenario donde hay hambre de justicia, hay sed de que las víctimas sean reparadas por medio del Estado. Lógicamente aquí los agentes del Estado tienen mucho que ver en el desarrollo del conflicto. Entonces, más o menos entre 1958 a 2012 se registraron cerca de 220.000 personas víctimas del conflicto armado. Esta cifra permite evidenciar cómo, a manera de sistematizar el conflicto, se ha producido también por décadas, ¿sí? Y cómo este gran número de víctimas ha incursionado también en cómo se está implementando ahorita el acuerdo, es decir, cómo el Estado ha reconocido esas víctimas hasta 2012. Ahora tenemos que ver de 2012 hasta la actualidad en qué van. Tenemos también, por ejemplo, el conflicto con los líderes sociales, el asesinato constante a líderes sociales. Entonces es importante tener en cuenta estos antecedentes históricos, y asimismo la violencia política, el conflicto armado, la guerrilla, el paramilitarismo han sido y han producido escenarios de conflicto por la tierra, por el poder político, cómo desde el paramilitarismo estos han contribuido al apoyo político de los partidos, y cómo estos han posicionado a los partidos económicamente y el poder político. Entonces, el Centro Nacional de Memoria Histórica también resalta actualmente un total de 94.754 muertes son atribuidas a paramilitares, 35.638 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado. Y entonces de las modalidades que yo hablaba era la desaparición, la violencia sexual, las masacres y el reclutamiento a menores. Entonces, para ir ya concretamente a la pregunta, y en este escenario que les entregué y este contexto, entonces quisiera preguntarles cuáles, ustedes como candidatos, y contextualizar un poco el país, cuáles son los orígenes y cimientos que ocasionaron el conflicto armado en Colombia. Entonces, para iniciar un poco con el desarrollo de esta pregunta, le damos paso a la doctora Liliana Santamaría. Bueno, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas nos muestra que existen varias posturas alrededor de los inicios del conflicto armado.
Sin embargo, pues desde mi percepción se origina en los años 30 aproximadamente por la excesiva concentración de la tierra, por el desorden y la apropiación de títulos baldíos, también por una débil legitimidad de los títulos de la propiedad, y en este escenario se evidencia que la cuestión agraria es un factor determinante que genera un conflicto social armado en el país. Por lo tanto, se da un conflicto armado social prolongado con enormes diferencias en cada una de las regiones, caracterizada por las etéreas formas de la población y de la ocupación de la misma. Bueno, se pueden decir que son múltiples los factores que han facilitado la persistencia del conflicto. Entre ellos está el narcotráfico, la economía de la guerra y el fortalecimiento de los grupos armados, los patrones de violencia, que a esto se le suma que hay una precariedad institucional que se caracteriza principalmente por un Estado débil. También hay una inequidad y un incumplimiento de los derechos de la propiedad y de los derechos de las personas, generando que se den unas disputas constantes por la tierra. Y adicionalmente un elemento fundamental es que hay una relación entre las armas y las urnas, y esto lo que proporciona es que haya una continuidad del conflicto armado. Y por todas estas razones se considera que hay alrededor de 6,8 millones de personas que son víctimas, es decir, que más del 20% de la población ha sido víctima del conflicto armado, evidenciando los grandes rasgos y el gran impacto que tiene respecto a los derechos de la población. Doctora, muchas gracias. Ahora le damos paso a la doctora Nicole García. Desde el partido hemos estado presentes en el desarrollo de la historia, pues haciendo frente como alternativa al Frente Nacional, ya que sabemos que pues esta fue una época nefasta para la comunidad. Sin embargo, en base a la Comisión Histórica del Conflicto y nuestra participación histórica, creemos que el conflicto interno se ha desarrollado a base de que no había una real presencia estatal en el territorio nacional. Es decir, que había y todavía hay poblaciones que habitan el territorio nacional y que el Estado pues no la reconoce. Entonces esto se debe a unos factores que es el desconocimiento estatal de su función y de la nación. Segundo, la gran centralización que existe, desconociendo la vocación rural de nuestro país. Tercero, el no acceso a la política por parte de la población civil. Cuarto, el trato de la población por parte del Estado como siervos, como si estuviéramos en un Estado feudal y no en un Estado social de derecho, reconociéndolos como ciudadanos residentes de derechos. Creemos que estos son a grandes rasgos las razones por las cuales se conformaron los grupos armados ilegales para la reclamación de derechos. Ok, doctora Nicole, gracias. Ahora le damos paso al doctor Felipe Lozano. Bueno, listo, voy a empezar desde el conflicto. El conflicto es tal vez un origen independentista, pero acá se van a manejar en dos formas de constitución del Estado y se van a convertir en dos fuerzas políticas alrededor de finales del siglo XIX, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador, generando el bipartidismo y un fundamento sustancial al conflicto armado interno que tenemos hoy en el país. Vamos a ver que tenemos este contexto de la revolución en Rusia, este contexto y la internacional comunista a la que la contendiente pertenece, y esto es una de las cosas que inician que grupos armados vean la forma de buscar su posición, su sistema político dentro de las instancias estatales y dentro del Estado. Bueno, ya dentro de todo esto, pues
Eso se hace con unas lógicas de autodefensa. Primero fueron autodefensas convertidas en guerrillas y vamos a reconfigurar todo este proceso y este conflicto en llegar a no solo hablar de las FARC, sino hablar de múltiples guerrillas y en conjunto con el paramilitarismo, que es como el paramilitarismo, y se ha llevado a que se intensifique el conflicto. Listo, si necesitamos poner puntos específicos, tenemos la muerte de Gaitán, Marquetalia y Marquetalia y las bananeras, que fue una de las contendientes de Gaitán. Doctora Nicole, ¿tiene una réplica? Respecto a lo que el contendiente acá hablaba sobre las autodefensas, hay que entender que las autodefensas nacen desde una percepción o desde una ideología liberal, entonces hay que entenderlas que son autodefensas liberales, que son una especie de comunidades apartados en la periferia de los territorios colombianos, dedicados a una vocación rural, alejados del conflicto bipartidista que se llevaba en esa época. Ok, doctora, muchas gracias. A raíz de esta contextualización y lo que estaban diciendo, sí, digamos que Colombia desde el siglo XIX ha venido con innumerables guerras civiles y a partir de esto también se identifica que cuando el Partido Conservador inicia su poder desde la presidencia hasta 1930 y empieza a ejercer el Partido Liberal su posición frente a la política, pues es el Partido Conservador el que no le permite como ejercer su ejercicio político, claro, y empieza y lógicamente esta guerra bipartidista pues compagina también con el narcotráfico urbano, entonces se identifica un constante conflicto frente a esto. Hay un sociólogo francés, Daniel Pecado, que es un especialista en la sociología política latinoamericana y específicamente Colombia, y este autor identifica fenómenos de violencia que se han presentado constantemente. Entonces él trabaja y identifica el problema de las FARC y pues como bien les decía, ellos se constituyeron desde el 66 más o menos. Entonces se evidencia también que el número de combatientes hacia 1990 oscila entre los 17.000 y entre los 10.000 y los 17.000 combatientes como parte de las FARC. Bueno, entonces a raíz de este número de combatientes que destaca este sociólogo francés, es importante decir que este gran número pues, ha permitido una representación de las FARC a nivel nacional y lógicamente esto también ha permitido una continuidad de ciertas lógicas de violencia después de la firma del acuerdo de paz. Es importante también hablar de que actualmente en este escenario de implementación del acuerdo de paz, todo lo que ha pasado y las decisiones que ha contribuido la Jurisdicción Especial para la Paz y los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, y los de izquierda han blindado desde sus posiciones ideológicas y han apoyado la firma del acuerdo de paz, y cómo los partidos de derecha han tendido a que se cambie el acuerdo de paz, a que se le atribuyan ciertas modificaciones. Entonces, lógicamente también que desde la JEP agentes del Estado participaron en el conflicto, y lógicamente también los miembros de la FARC también se han acogido a la JEP debido a que pues, el objetivo de esta jurisdicción es establecer la verdad y establecer la reparación a las víctimas junto con la verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, para contextualizar un poco, quisiera que me comentaran desde sus lógicas de estudio también y experiencia, ¿qué son las FARC? A esto también, y
cuáles han sido las relaciones que ha tenido el Estado con los grupos ilegales y cómo se han evidenciado estas relaciones, ¿sí? Entonces quisiera que me hablaran de esto para contextualizar un poco el conflicto. Entonces, para el paso iniciamos con la pregunta a la respuesta de la doctora Nicole. Bueno, la Fundación de las FARC tiene una historia que es pertinente mencionar y maneja lo que estábamos hablando anteriormente sobre la capacidad del Estado para garantizar derechos a los ciudadanos y ejercer la función para el cual fue creada. Entonces, pues ¿por qué? Como les comentaba anteriormente, porque está al servicio de luchas políticas oligárquicas y terratenientes. En el año 64, el gobierno conservador de León Valencia, con su poderío militar, propuso la Operación Soberanía, que consistía en forzar una presencia estatal de forma violenta en unos territorios periféricos donde se encontraban las autodefensas campesinas liberales, que posteriormente pasaron a ser las FARC-EP frente al atentado en Marquetal. Entonces esto trajo muchas consecuencias, que uno fue la sublevación en armas de los campesinos, la reclamación por la propiedad y producción de las tierras productivas. A consecuencia de eso también surgió el líder de las FARC, alias Tiro Fico, Manuel Marulanda, el reclamo de sus pérdidas de ganado, gallinas y cerdos, que fue por culpa del Estado. Ya para la conformación armada de estas fuerzas se tuvieron planteamientos maoístas, como referencia a la Revolución China y el sandinismo en Nicaragua. Los territorios en donde nacieron las guerrillas de las FARC fue en el Ariari, el Pato y la finca El Davis, que era una finca de un campesino liberal que prestó su territorio para que se desarrollaran estas actividades de sublevación campesina. ¿Por qué persistió? Básicamente las FARC persistieron en la historia fue por un apoyo social, porque realizaban trabajos sociales, trabajos que no ejercía el Estado, impuso ley y orden frente a conflictos campesinos en territorios periféricos de la nación, y pues fue la única organización que podía garantizar un plato de comida a una familia, y por eso era que también hubo una participación de infantes en este conflicto. Creemos firmemente que los compañeros no tienen ningún interés en continuar con este conflicto armado. ¿Por qué? Porque se ha derramado mucha sangre inocente en Colombia, y creo que esto nos ha llevado a concluir de que las vías de hecho no son la solución para la resolución de conflictos, y por eso el compromiso es trabajar con la población para que haya una disposición de los mismos para apoyar el acuerdo de paz. Bueno, entonces, gracias, doctora Nicole. Ahora seguimos con la intervención de la doctora Lina Santamaría. Bueno, para complementar lo que dijo Nicole, en primera instancia yo considero que en Colombia actuamos sobre nuestras creencias y no sobre el conocimiento. Entonces, por ello, se tiene una concepción errada de lo que representan las FARC y sus orígenes. Entonces, referente a la pregunta, las FARC surgen en un contexto de multiplicidad e intensidad de conflictos que se deben sobre todo al hecho de que la unidad nacional nunca se ha consolidado, y el Estado central solo se basa el Estado central solo deja de lado a las periferias, y por lo cual se ha dado una presencia institucional precaria. Por ello nace un grupo de autodefensas agrarias que busca un reivindicamiento social
para manifestar las múltiples inconformidades acerca de una reforma integral rural que no se cumplió ni se ha cumplido hasta el día de hoy. Es importante también resaltar que las FARC hubieran podido reclutar cerca de 17.000 combatientes, y para eso fue necesario un anclaje social. Entonces, frente a la ausencia de instituciones legales, la guerrilla les aporta de una manera muy simple un orden social, y así impone unas regulaciones colectivas y arregla los litigios interindividuales, como lo mencionaba la candidata Licor. Sin embargo, pues para que el movimiento continuara, pues se recurre a actividades ilegales como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de niños y niñas, y esto también generaron nexos con narcotraficantes para ejercer controles principalmente en zonas cocaleras. Por ello, desde mi concepción se comparten los fines, pero no los medios. Y hay que considerar también el desgaste que todo este proceso ha traído. Gracias, doctora. Ahora continuamos con nuestro siguiente, el doctor Felipe Lozano. Vale. Está claro que el origen, solo el origen de las FARC, es un grupo de origen campesino que reivindica asuntos campesinos, y la influencia marxista maoísta que menciona la compañera, y esto se configuró en lógicas de acceso al poder armado. Vamos a mencionar que dentro de todo el prolongamiento del conflicto armado se toman estas acciones que desvinculan las acciones ideológicas de lograr el acceso al poder, también tiñéndolas de asuntos ilegales. Yo no soy miembro de las FARC, pero dentro de su connotación de autogobiernos y de utilización de las economías territoriales, ellos fundamentan estas instancias. También se tiene que ver que las FARC es más que el movimiento guerrillero, sino que hay más grupos guerrilleros como el Quintín-Lame, el EPL y el ELN, y esto sí conformaría pues el bloque guerrillero y pues esta estrategia militar para lograr el acceso al poder. Frente al conflicto armado se prolonga porque no se está yendo al diálogo. Hay una mesa central que gobierna el país llamada oligarquía, que genera un proceso, y falta voluntad política porque históricamente se ha traicionado a los acuerdos armados, los acuerdos de paz y acuerdos armados. Hay una política publicitaria, especialmente en el gobierno de Uribe, en contra de las guerrillas, teniéndolas como el enemigo y no como una guerrilla.